Hay momentos en los que uno simplemente ya no puede más. No es solo el cansancio físico, es ese agotamiento que se mete por dentro, como si todo pesara demasiado. A veces no pasa nada grave, pero todo duele. Otras veces, si pasa algo, una pérdida, una decepción, una caída, y entonces uno se pregunta para qué seguir, si parece que nada cambia, si todo lo que uno hace no sirve de mucho. Esta historia te mostrará algo real, como, incluso en medio del dolor, hay pequeños gestos que, aunque no parezcan nada, pueden sostenernos. Pasos silenciosos que ayudan a seguir, aunque no sepamos hacia dónde. Porque a veces, simplemente seguir, ya es mucho. El templo estaba en lo alto de una colina que solo se alcanzaba subiendo 108 escalones de piedra. Alrededor, bosques húmedos, aves calladas, y un silencio tan antiguo que a veces parecía tener forma. Allí vivían 12 monjes, cada uno dedicado a una tarea: el jardín, los libros, la cocina, la meditación. Pero entre ellos, uno había dejado de tener función. No por falta de voluntad, sino porque la oscuridad le había arrebatado los ojos. Su nombre era Isin. No había sido el más sabio ni el más devoto, pero sí uno de los más atentos. Antes del incendio, cuidaba del altar interior, ese espacio pequeño donde el incienso nunca faltaba y la luz entraba en ángulo exacto. Una noche, una chispa se desvió, nadie supo cómo. El fuego no fue grande, pero lo suficiente para envolverlo. Cuando lo sacaron, sus ojos no veían. Todo era humo por dentro. Durante semanas, Isin no habló. Tampoco lloró y no pidió nada. Se sentaba bajo el alero y dejaba que el viento pasara. Sus manos, antes precisas, temblaban. Ya no podía cuidar el altar, ni leer, ni servir el té. Y en un lugar donde cada uno vivía por la práctica, quedar sin práctica era como estar fuera del tiempo. Algunos pensaban que debía irse, retirarse al mundo, volver a su aldea. Pero él no hablaba. Un amanecer, el maestro del templo se acercó. No era un hombre que diera muchas explicaciones. Colocó una taza en las manos de Isin y dijo, sin tono ni prisa: cada día, toma esta taza, camina hacia el sur, y riega la tierra al pie del muro caído. Una vez, cada día. Isin no respondió. No entendía, pero al día siguiente lo hizo. Con pasos inseguros, tanteando con el bastón de bambú, bajó las escaleras laterales, llenó la taza en el estanque, caminó hacia el sur. Siempre contaba los pasos. Vació el agua sobre un trozo de tierra seca, junto al muro bajo que había caído años atrás, en una tormenta. Nadie supo por qué eligió ese lugar el maestro. No había nada allí, solo piedras y tierra agrietada. Pero Isin lo hizo. Al día siguiente, igual. Algunos días se tropezaba. Otros, derramaba parte del agua antes de llegar. A veces, el viento era tan frío que las manos le dolían. Pero lo hacía, no porque creyera en nada, sino porque no tenía nada más que hacer. Pasaron semanas, luego meses. El monje no hablaba, tampoco preguntaba, solo caminaba, taza en mano, y dejaba caer el agua como si no esperara fruto. Pero sin saberlo, algo en él empezaba a habitar de nuevo el cuerpo. Las manos, al sostener la taza, recuperaban temblor y firmeza. Los pies recordaban el relieve del sendero. El oído afinaba el canto de los pájaros y la distancia de los pasos. No era alegría, era presencia. Silenciosa, frágil, casi sin nombre. Una tarde de otoño, mientras recogía agua, un niño del pueblo se le acercó. Lo miró hacer sin interrumpir. Luego le preguntó: ¿qué riegas si no hay nada allí? Isin no respondió. El niño volvió al día siguiente, y al otro. Comenzó a dejar pequeñas piedras junto al lugar regado, formando un círculo. No decía nada, solo se quedaba un rato y se iba. Y así el círculo fue creciendo. Un día, alguien colocó una vara de bambú al centro. Otro, unas semillas. Isin no lo supo, solo regaba. Un día de invierno, el aire amaneció más denso, los sonidos más lejanos. La nieve no era espesa en esa colina, pero sí persistente. Cubría los caminos como un manto de silencio, envolviendo ramas, piedras y los techos inclinados del templo. Isin seguía caminando. La taza, a veces, temblaba más que de costumbre. El agua se enfriaba al instante en sus manos. El sendero hacia el muro era más difícil de seguir. El bastón hundía más, y los pasos se volvían adivinanza.
Pero no se detenía. Regaba la tierra, ahora cubierta por una capa blanca, sin ver, sin saber si el agua llegaba al lugar correcto. Lo hacía igual. Los demás no intervenían. Algunos seguían preguntándose si tenía sentido. Otros lo observaban con una mezcla de respeto y desconcierto. Nadie sabía si el maestro lo hacía por compasión, por enseñanza o por una razón más honda. En el silencio del invierno, Isin comenzó a notar algo. No en la tierra, sino en sí mismo. El mundo, aún sin imágenes, empezaba a dibujarse en formas nuevas. El sonido del agua al tocar el cuenco, la vibración del viento entre los árboles, el calor leve del sol en la mejilla izquierda al amanecer. Todo eso, que antes era fondo, ahora era presencia. No llenaba su dolor, pero le daba espacio, como si el vacío aprendiera a respirar. A veces, por las noches, soñaba con luces. No como recuerdos de visión, sino como impresiones, colores que se sentían más que verse. Rojo como el latido, azul como el eco. Soñaba que sus manos tocaban cosas que florecían al contacto, y que una voz, no humana, susurraba, sigue, aunque no veas. La primavera llegó, primero en el sonido de los insectos, luego en el olor de las hojas nuevas. Los pájaros que antes parecían ausentes regresaron con cantos más altos. Isin los escuchaba al caminar, y sin saberlo, corregía su rumbo con la ayuda de esos sonidos. Un día, al inclinarse para verter el agua, su mano tocó algo blando, húmedo, distinto. Lo olió, era tierra removida. Más adelante, algo aún más sorprendente, una hoja. Una hoja pequeña, viva, frágil, que rozó sus dedos como un saludo. No lo creyó. Volvió a pasar la mano. Era real. Había algo creciendo. No dijo nada. No cambió su rutina. Pero esa noche, en su celda, se sentó derecho. Sus manos, sobre las rodillas, ya no temblaban. No pensaba en milagros, ni en sentido. Solo en la hoja, en su textura, en la vida que crece sin ser vista. Los días siguieron. El círculo de tierra ahora tenía varias plantas, algunas con brotes. El niño seguía yendo, callado. Un monje joven empezó a acompañarlo en silencio, a veces llevando agua también. Nadie decía nada. Todo ocurría como ocurre el viento entre los árboles, sin anuncio. Una tarde, el maestro se acercó a Isin mientras estaba sentado bajo el alero. ¿Qué has aprendido?, preguntó, sin tono de examen. Isin no respondió de inmediato. Luego dijo, que el agua no espera fruto. Solo toca la tierra. El maestro asintió y se fue. En los meses siguientes, más cosas cambiaron. No de golpe, pero con lentitud firme. Isin comenzó a escuchar las conversaciones de los novicios y a darles respuestas breves y con sabiduría. No como quien enseña, sino como quien acompaña. Su presencia se volvió central. No por autoridad, sino por raíz. Los demás comenzaban a ir a él, a sentarse cerca cuando el silencio pesaba demasiado. Un día, el muro viejo fue reparado. No por decisión, sino por consecuencia. Las plantas, al crecer, empezaron a empujar las piedras. Lo que estaba caído, se reordenó por sí mismo, con ayuda del tiempo y de esas manos ciegas que regaban sin ver. Isin nunca volvió a ver. Pero eso dejó de importar. La luz, comprendió, no siempre entra por los ojos. Hay otra, más lenta, más profunda, que se enciende en la oscuridad cuando uno deja de buscar salidas. Y así, al cabo de años, nadie recordaba que alguna vez estuvo perdido. Su caminar con la taza se volvió parte del paisaje, como los cantos, como el incienso, como el sonido de la campana al atardecer. Nadie preguntaba ya por qué lo hacía, porque en ese gesto había algo más antiguo que el sentido. Y cada día, al regar, Isin tocaba la tierra como si saludara a un viejo amigo. Sin prisa, sin espera, solo presente, como un paso invisible que, por ser invisible, no dejaba de avanzar. Años después, algunos de los monjes más jóvenes contaban la historia de Isin a los visitantes como quien habla de una leyenda viva. Pero él nunca lo supo. Seguía bajando con la taza, cada día, aunque ahora el camino estaba más marcado, las piedras más lisas por sus pasos. El círculo de tierra regada se había convertido en un jardín sin forma definida. Había flores que cambiaban cada estación, con ramas que se inclinaban como si escucharan,
y con piedras que alguien había dispuesto en armonía sin que nadie recordara cuándo. Isin no hablaba de sí mismo. Cuando alguien le preguntaba por el pasado, solo decía que no era importante. A veces, cuando escuchaba los sonidos del jardín, sonreía apenas. No era una alegría ruidosa, sino una paz que respiraba con él. Esa paz, como la que ocurre entre dos respiraciones, era la que los otros sentían cuando se sentaban cerca, sin tener que decir nada. Un día, mientras regaba, la taza se le escapó de las manos. No fue un accidente. Fue como si la mano la soltara por sí sola. El agua se derramó sin dirección, tocando raíces, piedras y hojas secas. Isin se quedó inmóvil. Sintió el silencio de esa caída como se siente el final de una canción muy lenta. No recogió la taza. Se sentó en la tierra, en el borde del muro, y tocó el suelo con las dos manos. Solo sintió el sonido del viento que pasaba como un viejo amigo y una quietud honda, como si algo hubiera terminado su ciclo. Esa noche, se acostó más temprano que de costumbre. El monje que compartía la celda contigua escuchó su respiración. Esta se fue volviendo más suave, hasta que desapareció. Al amanecer, su cuerpo estaba inmóvil, con las manos sobre el pecho, como si durmiera. La expresión del rostro era serena, sin sombra. El maestro, al verlo, solo dijo: volvió a la luz por otro camino. Esta historia fue vivida, lentamente, en el acto de no rendirse cuando todo parecía perdido. En la constancia de un gesto invisible que, sin buscarlo, transformó no solo la tierra, sino el alma de quien lo realizaba. Y así, en cada paso que no se ve, en cada acción sin recompensa, sigue floreciendo algo. No porque deba, no porque alguien lo espere, sino porque la vida, cuando se toca con presencia, responde. A su ritmo, a su modo, sin prisa, como el agua que toca la tierra. Si este cuento tocó algo en ti, no estás solo. Aquí estamos aprendiendo todos a vivir con más calma. Suscríbete, que este canal es tu refugio también.